Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, en esta ocasión. Bienvenidos a su canal de YouTube, Cartas a la Iglesia, con su servidor, Delfino Vargas. En esta ocasión quiero hablarle de un tema muy relevante eh, que se encuentra en el libro del profeta Sofonías, uno de los profetas menores. Ah, Le voy a hablar un tema relacionado a la rebeldía del pueblo de Israel. Sin embargo, que trae una gran enseñanza para nosotros, precisamente para esta actualidad que estamos viviendo. Y cuando Dios habla en su palabra, la palabra de Dios nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Los seres humanos estamos acostumbrados a relacionarnos con Dios en solamente la mayoría de ocasiones. Hablamos de que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es todo lo maravilloso, y sin duda alguna que lo es. Pero cuando se trata de la corrección de Dios, no mucho se quiere el ser humano interesar en saber que Dios, dice su palabra, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Le voy a hablar un poquito acerca de la indignación o el enojo de Dios. Dirá, ¿cómo Dios siendo amor, por qué Dios se enoja? ¿Y cuál es la causa por la cual Dios se enoja? Dios, desde el principio de la creación, estuvo disgustado con el hombre después de la caída de Adán. Porque el ser humano está siempre habituado a lo terrenal, a lo natural, a lo humano, pero poco se interesa en lo que es establecer una relación con Dios en lo espiritual. El Señor le habla al profeta Sofonías, o más bien el Señor hablando a través del profeta Sofonías. En esta ocasión, en el capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera. Dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en el Señor. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Dice: sus profetas son livianos hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Dice: pero en medio de ella es justo. Dice: el Señor en medio de ella es justo. No hará iniquidad de mañana. Sacará a luz sus juicios. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Dice el verso 6: hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, dice el verso 8, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Este no parece ser un pasaje de la Escritura que encierra un mensaje en cierta manera muy amoroso. Sin embargo, es la palabra de Dios. Y hay que estar conscientes de que como seres humanos, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Nadie es eterno aquí en esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios que si nuestra habitación terrestre se deshiciese, tenemos una no hecha de manos, eterna en los cielos. Jesús lo dijo de la siguiente manera: en la casa de mi Padre muchas moradas o habitaciones hay. Dijo: y si no lo hubiese, entonces voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estén.
Esas son las promesas de Dios para su pueblo. Esas son las promesas de Dios para sus hijos. Pero para poder tener acceso a esa habitación celestial que el Señor tiene preparada para todos los que creen en su nombre, los que han recibido y recibirán a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, sin duda alguna que gran morada y habitación nos espera si somos fieles al Señor, si esperamos en su palabra, si somos obedientes, si recibimos la corrección del Señor. Dios es como un padre amoroso que, como cuando un hijo se porta de una manera rebelde, el padre busca corregirlo o se molesta o se enoja con él. También el Señor tiene derecho a enojarse cuando nosotros no nos conducimos en su sabiduría, en el temor de su palabra, y el Señor se indigna porque nos considera, ¿qué? Nos considera necios. ¿Cómo es considerada una persona necia? Cuando no obedece, cuando no acata las órdenes que se le dan. Se le conoce como rebelde, como desafiante a la autoridad, al respeto que el Padre se merece. Por eso dice el Señor en su palabra, el Hijo honra al Padre y el siervo a su amo. Dijo, si soy yo pues vuestro Padre, entonces ¿dónde está mi temor? Y si soy vuestro Señor, entonces ¿dónde está el respeto y la honra que yo me merezco de ustedes? Entonces podemos ver que es importante recibir el consejo de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, palabra de Dios es exacta y digna de ser recibida por todos. Así es que es importante que analicemos el concepto de Dios para con la humanidad. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, no recibió la corrección. Dios a través de los siglos siempre ha cautivado y ha llamado la atención del ser humano para que mire hacia los cielos y busque la misericordia de Dios, sino que ha sido todo lo contrario. El hombre dice a su palabra que siempre está inclinado a lo terreno. Por su naturaleza pecaminosa, el ser humano siempre está inclinado a lo terreno. Sin embargo, el Señor dice, hay que buscar y poner nuestra mirada en las cosas eternas, porque las cosas que se miran son perecederas, mas las que no se ven son eternas. Y es ahí donde debemos de depositar nuestra confianza en el Señor. Y como le decía en otra ocasión, el Señor dice en su palabra, amístate pues con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. No importa la situación que estemos pasando, déjeme decirle una cosa, el Señor tiene cuidado de nosotros. Si usted busca a Dios, si Dios es una prioridad en su vida, el Señor sin duda alguna que siempre va a tener cuidado de usted y cuidado de su familia, cuidado de sus hijos. Hoy quiero decirle nuevamente, hay muchas familias que están teniendo problemas en sus hogares, problemas psicológicos, problemas mentales debido al encierro por el cual están pasando, padres que están embriagándose, padres que están abusando a sus hijos, muchos hombres se están convirtiendo en molestadores de los inocentes debido a la situación que están viviendo. Muchos, como le decía en la otra ocasión, se están suicidando en su propia casa porque ya no pueden con los problemas, porque sienten que ya no hay, que es la única salida a la situación por la cual están pasando. Pero déjeme decirle, el único que tiene derecho a privar de la vida al ser humano es Dios, porque Él es el que no la dio. Entonces hay que conocer lo que dice la palabra de Dios. Déjeme decirle algo muy importante. La palabra de Dios nos habla acerca del profeta Jeremías, que por 21 años consecutivos su mensaje, su predicación, no fue un mensaje amoroso, de ternura, de solo algo positivo, sino que fue un profeta que siempre estuvo siendo usado por Dios. ¿Para qué? Para corregir al pueblo de Israel acerca de su desvarío, de su deslealtad, de su desobediencia para con el Señor. Sin embargo, nunca lo aceptaban. ¿Por qué razón? Porque el pueblo quería escuchar algo agradable a sus oídos, algo que quitara la comezón, como dice la palabra de Dios, de su oído, porque quieren escuchar siempre algo positivo. Sin embargo, fue un profeta que nunca les profetizó algo que ellos querían escuchar conforme a los deseos de su carne. Pero déjeme decirle, Dios tuvo cuidado de él
y por eso Él pagó el precio. Hoy más que nunca necesitamos nosotros mirar la palabra de Dios. Si nosotros aplicamos este pasaje, como dice la Escritura, a la actualidad, a la vida cotidiana o a la vida que se está viviendo en esta actualidad, podemos mirar que hay mucha similitud en las circunstancias que se están viviendo. Dice el verso 6, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Algo que ha cautivado poderosamente mi atención es cómo a través de esta situación que se está viviendo en la actualidad, cómo las ciudades han quedado asoladas. No hay un habitante que transite por las calles. Se convirtieron en ciudades y pueblos de fantasmas. ¿Por qué? Por la asolación que se presentó debido a esta situación pandémica. Sin embargo, déjeme decirle, todo esto es relativo a lo que dice la palabra de Dios. Dios es preciso en su palabra. No es coincidencia lo que estamos viviendo, porque ya Dios lo dice de antemano. El Señor se adelanta a cualquier noticiero. El Señor se adelanta a cualquier medio de comunicación. ¿Por qué? Porque su palabra está anunciada antes a sus siervos los profetas, y hoy el Señor nos la revela a sus hijos. ¿Qué privilegio tenemos nosotros como pueblo de Dios? Hermano y amigo que estás escuchando y estás mirando este mensaje, pídele a Dios que te dé el entendimiento, que te dé el discernimiento para que conozcas su voluntad y no reniegues de la situación actual, sino que puedas voltear tus ojos hacia el cielo y buscar la misericordia de Dios. Él te ama así como eres. Él no está fijándose en tus defectos. Él te acepta tal y como eres. Hermano, tú que eres un hombre o una mujer que quizá has andado en rebeldía, lejos de los caminos de Dios, que pensabas que esperar al Señor era mucho el precio que teníamos que pagar. Déjame decirte, no hay precio que podamos pagar por lo que Él hizo por nosotros, porque si realmente alguien ha sufrido y sufrió por nosotros, fue Jesús. El lugar que nos tocaba a nosotros, Él lo tomó. Por eso dice su palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga ya fuimos sanados, ya fuimos curados. Entonces es importante. Quizás estás pasando por un momento de problema mental, psicológico. Estás con un estrés que ya no puedes con él. Déjame decirte, déjale a Dios todas tus ansiedades, todas tus inquietudes, que Él tendrá control de la situación. Es importante lo que dice la palabra de Dios en el libro de Sofonías. Dice el verso 6, dice, no queda hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá el hombre, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual, dice, la castigué. Mas ellos, que dice, se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Qué está pasando en la actualidad? El hombre está desesperado por salir de su hogar, de estar con su familia. Desesperado, ¿para qué? Para ir a los antros de vicio, para ir a los casinos a derrochar lo poco o lo mucho quizá que puede tener económicamente, pudiéndolo usar para las cosas prioritarias en la vida, pero es la inclinación a los deseos de la carne que destruyen al hombre, que destruyen familias, que destruyen hogares por completo. Hoy se van a abrir muchos lugares, muchos antros. Esperemos en Dios que busquen la misericordia de Dios y acercarse a la casa de oración, acercarse al templo de adoración, a buscar la misericordia y el perdón de Dios para sus vidas. No a un antro de vicio, no a un lugar de lujuria, de perversión, a darle rienda suelta a sus pasiones, a los deseos de su carne, sino buscar la misericordia de Dios. El pueblo de Israel pasó por todas esas circunstancias. Por eso dice el Señor que Él se indignó. El Señor se indignó no solo con Israel, sino con muchas naciones a su alrededor, y las destruyó. ¿Por qué las destruyó? ¿Acaso porque Dios las menospreciaba?
¿Acaso porque Dios no estaba interesado en la vida de aquellos habitantes? Dios siempre está interesado en la vida de los seres humanos. Sin embargo, el ser humano siempre busca darle la espalda a su Creador. Ya no es tiempo de darle la espalda a Dios. Ya no es tiempo de mirarlo con indiferencia. Pídele a Dios que ponga en ti esa hambre, ese deseo de buscar su palabra, de buscar su alimento. Porque dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Venid y adquirir lo que tú necesitas para tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque dice su palabra, por el día, dice que cada día trae su propio afán. Por eso dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y de esa palabra te estoy hablando en esta actualidad. Hoy te invito a que reflexiones. Hoy te invito a que mires el amor y la paciencia que Dios ha tenido para contigo, para con toda tu familia, para con toda tu descendencia. No pongas oídos sordos al llamado de Dios. Dice su palabra, hablando por el Espíritu Santo, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere llamarte a cuentas con Él. Por eso te quiero decir que pongas atención a esta palabra. Yo te amonesto y te aconsejo que leas este libro sagrado, que leas esta palabra poderosa de nuestro Dios y mires que aquí está la respuesta a toda nuestra necesidad. Aquí están las respuestas a todas tus inquietudes, a todas tus dudas. Aquí está esta palabra viva y eficaz que aclara la mente al que está confundido, que trae la paz al corazón inquieto, que trae la sanidad al corazón enfermo, que trae la sanidad a la mente perturbada. Hoy te digo, hermano y amigo, sírvele, busca a Dios de todo corazón. Dice su palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No dejes que la ira de Dios venga sobre tu vida. No dejes que el enojo de Dios llegue a repercutir en un ser querido tuyo. ¿Sabes por qué? Porque duele cuando la gente se va, pero más duele cuando la gente se va sin haber conocido el amor verdadero, que es el amor que Dios nos ha ofrecido por más de 2000 años a través de Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Si hay alguien que te ha hecho daño, si aún la iglesia misma te ha defraudado, no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en el Dios de la gloria, en el blanco, en el perfecto, en el soberano, que es Jesús el Cristo, el Dios amoroso, aquel que te acepta tal y como eres, que te acepta con todos tus errores, con todos tus defectos, el que no nos señala con el dedo, el que dice: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. ¿Te gustaría que uno de los seres más queridos de tu familia estuviese siempre enojado o molesto contigo? ¿Verdad que no? Te sentirías inquieto, te sentirías descontento, inconforme, te sentirías indignado, te sentirías menospreciado. Así a veces se siente Dios cuando nosotros somos indiferentes a Él. Se siente que lo menospreciamos, que no lo traemos a nuestro diario vivir, que queremos sus bendiciones, pero que no queremos el compromiso con Él. Y que dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las cosas demás vendrán por añadidura. Quiero ser breve en esta ocasión y quiero leerte el verso 8 de este libro precioso, que es la palabra de Dios. Por tanto, dice: esperadme, dice el Señor, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Ese día va a llegar, ese momento va a llegar,
Cuando la ira de Dios se va a derramar sobre toda la tierra, el espíritu de la muerte, escúchame bien, será levantado. El hombre dice su palabra que buscará la muerte y no la encontrará. Porque la muerte es un espíritu que está controlado por Dios y es el único que tiene el derecho y el poder de quitarla. Dice su palabra que al final de los días el espíritu de la muerte Dios lo quitará y el hombre dirá a las peñas más grandes, caigan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque querrán escapar de la ira, del enojo de Dios, pero será tarde. El hombre querrá quitarse la vida a sí mismo, pero no habrá suicidio que logre terminar con su vida, porque Dios quitará ese espíritu y Dios, para que el hombre sienta en carne propia la ira, el enojo de Dios, su indignación sobre el ser humano, no porque no lo ame, no porque no le interese, sino porque el hombre en su perversidad siempre tiene a Dios en menos. Ya no tengas a Dios en menos. Dios no es alguien que está en un libro de la historia. Dios no es ni su palabra como un libro de una serie, no, de televisión o una poesía. No, Dios es fiel y su palabra dice que esta palabra es su palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que su palabra es única porque es revelada, es revelación de Dios para la vida del ser humano. Este es el aliento de Dios. Este es el soplo de vida para nuestro ser espiritual. Es lo que alimenta nuestra alma, es lo que nutre nuestra fe. Y de esa palabra te estoy hablando. No permitas que llegue ese día que Dios derramará su ira y reunirá a todas las naciones y serán juzgadas por sus obras, porque muchas de ellas, dice su palabra en el libro de Isaías capítulo 28, enfermo cayó el mundo. El mundo está enfermo porque Dios está indignado con el mundo, porque el hombre quiere buscar una habitación fuera de este planeta para ponerse en las alturas y decir, si algo sucede, allí voy a estar seguro. Habrá muchos satélites en el espacio. El hombre está buscando salir de este globo terrestre para habitar en un lugar de acuerdo a la sabiduría humana, en un lugar donde esté seguro. Pero déjame decirte lo que dice su palabra. La palabra es por medio del profeta Abdías, que si debajo de las estrellas, dice, hicieres tu nido, si debajo de las estrellas hicieres tu morada, desde allí te derribaré, dice el Señor. No es casualidad que la carrera espacial vuelva a ser reactivada. No es una casualidad que haya tantos satélites en el espacio, porque es profecía de los últimos días. El hombre buscará cambiar todo conforme a la naturaleza que Dios ha creado. ¿Para qué? Para tratar de escapar de la ira, de la indignación, del enojo de Dios. Pero el Señor dice en su palabra, en Abdías capítulo 1, vuelvo a reiterarle, si debajo de las estrellas hicieres tu nido, desde allí te derribaré. Allí llegaré y te alcanzaré y serás delante de mí como quien agarra una pequeña esfera y la toma en su mano y la vuelve nada. Así es el poder grande de ese Dios maravilloso que conocemos. ¿Y para qué tenerlo de enemigo cuando puede ser nuestro mejor aliado? Amigo, hombre, mujer, recibe esta palabra. Recibe este consejo. Tú que has estado viviendo una vida doble. Tú que vives en rebeldía. Tú que estás alejado de tu familia, de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, que esta pandemia ha traído desacuerdo en las familias, en los hogares, disensión, porque no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Por la situación crítica que se está viviendo. ¿Sabes una cosa? Dice el Señor. Él tiene cuidado de ti, pero recibe esta palabra con humildad. En el nombre de Jesús, te invito a que hagas una oración conmigo en esta hora. Déjame orar por ti, hombre, mujer que estás allí.
Haz esta oración conmigo. Dile: Padre amado, reconozco a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que tú viniste a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Recíbeme, Señor, como tu Hijo. Acéptame tal y como soy. No me pagues conforme a mis obras, sino conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Sé que soy falto, sé que soy falta delante de ti. No me pagues conforme a mis obras, sino acuérdate que quiero ser contado como parte de tu pueblo. Quiero ser contado con aquel número de los escogidos, como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis. Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz fue para tomar mis culpas. Allí llevaste todas mis cargas. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Dame el valor para cambiar lo que yo no puedo. Pon en mí tu Santo Espíritu para que me dirija cada día de mi vida a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Gracias por aceptarme como tu hijo. Tu hermano que has andado en rebeldía. Ponte a cuentas con Dios. Dios no es un juego. Dios es veraz. Dios es fiel. ¿Cuántos hombres han dejado a la mujer de su juventud por irse con una aventura que no vale la pena, poniendo a su vida espiritual, su salvación en riesgo? Si todavía estás vivo, acepta esta realidad y pídele a Dios que te perdone. Reconcíliate con Él. Como dices tu palabra, amístate con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Vienen días mejores para tu vida si andas en los caminos de Dios, en verdad y en justicia. Que Dios te bendiga. Recibe esta palabra y será hasta la próxima.